Bueno, pues bien, como bien os han comentado mis compañeros, de acuerdo, el tratamiento del cáncer de mama se basa siempre en un tratamiento multidisciplinar, es decir, un tratamiento que concibe o que abarca la cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos, como acaba de comentar Alejandro, que incluye la quimioterapia, la hormonoterapia y la inmunoterapia. Aquí lo tenéis reflejado, ellos se reúnen todas las semanas en un comité de tumores donde ponen en cada situación, la historia clínica del paciente encima de la mesa y entre todos decir la estrategia terapéutica más idónea en función de la situación funcional del paciente y de las características de la enfermedad. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? El comité está formado generalmente por un oncólogo médico, un oncólogo radioterápico, un patólogo que nos dice qué tipo de tumor es el que ha sido extirpado o ha sido biopsiado y el cirujano. Evidentemente, un paciente que ha llegado desde el médico de atención primaria, por lo tanto, aquí veis cómo son diferentes eslabones y todos tienen la misma importancia. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué le ofertamos a un paciente en el tratamiento del cáncer de mama? Un tratamiento personalizado. Aquí lo tenéis, una mujer que está mirando el menú. Nosotros tenemos diferentes tratamientos, tenemos una carta de tratamientos para ofrecerle al paciente en función de cómo es nuestro paciente, la situación funcional que tiene y el tipo de tumor que tiene. Por supuesto, valorando siempre la efectividad del tratamiento, tenemos que realizar el tratamiento más efectivo del que disponemos en el servicio de oncología radioterápica, que es un servicio que depende muchísimo de la innovación tecnológica, porque no, desgraciadamente, todos los servicios tienen la misma tecnología, y por supuesto, generándole al paciente siempre una buena calidad de vida. Es decir, tenemos que ser conscientes de los efectos secundarios que vamos a generar en nuestros pacientes, pero que le permitan llevar una vida prácticamente normal. Por lo tanto, ¿qué vamos a intentar con la radioterapia? Pues, como os hemos dicho antes, el control local de la enfermedad. Es decir, vamos a tratar la zona en la que apareció el tumor, vamos a garantizar el control local, es decir, que la enfermedad no vuelva a aparecer en ese sitio, ¿de acuerdo? Y garantizando ese control local también vamos a favorecer que la enfermedad no aparezca en otras localizaciones, es decir, la enfermedad no dé lugar a la aparición de metástasis. Por lo tanto, ¿cómo podemos tratar el cáncer? Pues evidentemente necesitamos un estadio. Necesitamos saber cuál es la extensión de la enfermedad. No es lo mismo una lesión pequeña que un cáncer de mama ulcerado, por ejemplo, como estos casos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Son imágenes un poquito para que os sorprendan porque es lo que hoy en día no deberíamos de ver y todavía desgraciadamente seguimos viendo en las consultas. No es lo mismo pelear contra este que contra... Se me ha pasado la diapositiva. Bueno, me refería, no es lo mismo luchar contra un gran gigante, ¿de acuerdo?, que con una enfermedad perfectamente localizada. Comentaros que España, a pesar de todo, está a la vanguardia en el tratamiento del cáncer de mama, ¿vale? Que la supervivencia del cáncer de mama en España es comparable incluso con la media europea, que junto con otros países el acceso a nuevos fármacos es más temprano y importante destacar también, como ha comentado el doctor Falcón, el acceso que tenemos a los ensayos clínicos, por ejemplo, el Virgen de Rocío, que lidera un gran número de ensayos en el cáncer de mama. Que el acceso a estos tratamientos se relaciona, evidentemente, en muchos casos con un aumento de la supervivencia, es decir, cada vez estamos probando más fármacos que funcionan mejor. Entonces los pacientes viven más tiempo y sin enfermedad. Y sobre todo la asistencia oncológica en nuestros centros es muy de alto nivel, incluso comparado con centros de alta especialización, como comentó Pepe antes, incluso comparándonos con los americanos. Por lo tanto, el tratamiento del cáncer de mama es un tratamiento individualizado, como hemos comentado. En primer lugar, para garantizar el control local, es decir, para garantizar que la enfermedad no aparezca en el sitio donde se encontraba. La cirugía, es decir, que el cirujano extirpe el tumor, o en determinados casos, ya cada vez menos frecuente, la mastectomía, es decir, que quite la mama. Y después, administrar radioterapia. Hoy en día no concebimos el tratamiento conservador sin la radioterapia adyuvante, es decir, siempre que se realiza una tumorectomía, siempre que se quita un tumor, hay que dar radioterapia complementaria o radioterapia adyuvante, es decir, después de la cirugía, para garantizar, como os he comentado, que la enfermedad no aparezca en el sitio donde estaba inicialmente y tampoco dé lugar a la aparición de metástasis. Para garantizar el control sistémico, como hemos comentado, diferentes tratamientos, quimioterapia, hormonoterapia y dirigida. Y, por supuesto, importantísimo, una de las denuncias que hemos hecho aquí hoy, el tratamiento psicológico, ¿de acuerdo? Es importante que nuestros pacientes tengan ese tipo de terapia o de tratamientos de soporte para afrontar toda la enfermedad, que muchas veces es un camino largo y bastante arduo. Tipo de cirugía, Pepe lo ha comentado precisamente, ¿de qué depende? Del tamaño de la lesión, del tamaño de la mama, de la localización, de si tenemos uno o varios focos en una misma mama y, por supuesto, de los deseos del paciente, aunque siempre recomendados por la valoración del experto. Aquí tenemos diferentes tratamientos, diferentes pacientes que han sido sometidas a una cirugía conservadora, es decir, han sido sometidas solamente, se ha quitado el tumor y ha sido radiada. Y veis perfectamente cómo los resultados estéticos son pues maravillosos. Precisamente estas pacientes, después desde el punto de vista psicológico, prácticamente no van a tener ningún tipo de secuelas. La mastectomía, igualmente hago referencia a Pepe, ha comentado que cada vez son menos frecuentes, aunque en determinados casos hay que individualizar y hay que hacerla, pero ya prácticamente se ve muy poco. Y en los casos en los que se ve, se realizan pues cirugía oncoplástica, ¿de acuerdo? Se hacen reconstrucciones y imágenes mucho más espectaculares que os ha mostrado él.
Aquí tenemos también una reconstrucción con injerto, vemos como los resultados cosméticos son bastante buenos. La biopsia del ganglio centinela, como hemos comentado, es el primer ganglio que recibe el drenaje del tumor. Por lo tanto, esto nos ha cambiado totalmente el enfoque del cáncer de mama. Esto ha marcado un antes y un después en el ámbito de la oncología. Antiguamente veíamos a las pacientes que eran sometidas a un vaciamiento ganglionar con todos los efectos secundarios del mismo, el linfedema, la inflamación del brazo, la limitación funcional, no podían realizar determinados tipos de movimientos. Entonces, debido al ganglio centinela, pues muchas veces cuando tenemos la axila positiva ya no realizamos este tipo de terapias, sino que administramos radioterapia, sobre todo, como os hemos comentado, de manera preventiva o de manera terapéutica, cuando tenemos afectación de la axila o de la fosa supraclavicular. Es decir, cuando hablamos de un cáncer de mama localmente avanzado, la enfermedad está avanzada donde ha aparecido, pero no existe afectación metastásica, solamente en la mama y en el territorio ganglionar circundante. El mecanismo de acción de la radioterapia, vamos a intentar, o al menos voy a intentar que después de esta ponencia os vayáis con una idea clara de la innovación tecnológica que tenemos actualmente en los diferentes servicios de oncología radioterápica y cómo esta innovación tecnológica, es decir, cómo estos avances han marcado también un antes y un después en nuestros tratamientos. Ya lo que hacemos hoy en día no tiene nada que ver con lo que hacíamos no hace 50 años, sino hace 2 años, porque en la oncología estamos avanzando a pasos agigantados. Y nada tiene que ver, por supuesto, los efectos secundarios que estamos teniendo hoy. Esas secuelas cuando, bueno, no sé si en el ámbito del pueblo y tal, se comentaban cuando las mujeres eran tratadas con las famosas bombas de cobalto, con la telecobaltoterapia. Afortunadamente, eso hace ya muchos años que dejó de existir. Por lo tanto, ya no tenemos secuelas o efectos secundarios propios de ese tipo de tratamientos. Perdón, os iba a comentar el mecanismo de acción de la radioterapia. Nosotros vamos a utilizar la radiación ionizante que generalmente viene o procede de un acelerador lineal, que es una máquina que administra este tipo de tratamiento, que es una energía que interacciona con la materia, ¿de acuerdo?, de nuestro cuerpo y genera unos radicales libres que actúan destruyendo las células del ADN, de la célula tumoral y en menor proporción del tejido sano, pero enfocada sobre todo al tejido tumoral, donde nos interesa que sea efectiva. La radioterapia adyuvante es la que se administra después de la cirugía, como os hemos comentado. Después de un tratamiento conservador, después de preservar la mama y quitar solamente el tumor, está indicada la radioterapia adyuvante para garantizar el control local. Ideas claras que tenemos que tener. La radioterapia es un tratamiento personalizado y preciso. Al igual que no tenemos 2 pacientes que tienen el mismo tipo de tumor, no hay 2 pacientes que tengan el mismo tipo de tratamiento con radioterapia. El tratamiento con radioterapia es un tratamiento personalizado. Yo muchas veces se lo comento a los pacientes que es como si fueras a un sastre, a un diseñador. Te hace un traje como tú le pides. Pues nosotros igual. Establecemos unas medidas anatómicas y en función de esa anatomía del paciente le ofertamos un tipo de tratamiento u otro, como os iremos contando. El tratamiento con radioterapia es un tratamiento muy rápido que se administra en cuestión de 3 o 5 minutos al día, ¿vale? No duele, no es un procedimiento invasivo, no quema, dura muy poco tiempo, como os he dicho, y no requiere ingresos. Es un procedimiento que se realiza ambulatorio, es decir, tardamos más tiempo en pasar al paciente en la máquina, en colocarlo en la mesa, en verificar todo, que una vez que cerramos la puerta y la máquina empieza a funcionar, el tratamiento es súper rápido. Es necesario una valoración, en un principio, por los compañeros, sobre todo por el equipo de enfermería de los cuidados de la piel, que es donde podemos encontrar un poquito más de toxicidad o de efectos secundarios. ¿Qué vamos a intentar conseguir con este tipo de tratamiento? Lo que os hemos dicho, garantizar el control locorregional, que la enfermedad no vuelva a aparecer en el sitio donde estaba inicialmente y, por lo tanto, protegiendo a la paciente a la aparición de metástasis. Y, por supuesto, con este tipo de tratamientos, con una cirugía conservadora bien hecha y después con un tratamiento con radioterapia con apenas toxicidad, como estamos viendo hoy en día, cuando hablo de toxicidad me refiero a efectos secundarios, pues garantizamos un aumento de la calidad de vida en nuestras pacientes. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado? Pues fijaros, una paciente hablaba antes de que la radioterapia, después de que la paciente era operada, en algunos casos recibía quimioterapia durante 4 o 6 meses, después llegaba al servicio de radioterapia y le ofertábamos un tratamiento que duraba nada más y nada menos que 30 días, 6 semanas, donde la paciente tenía que ir y venir todos los días. Afortunadamente, gracias a toda la innovación de la que disponemos actualmente y todos los estudios, esos esquemas han sido modificados y hemos pasado de tratar la mama en 30 días a 15, pero es que seguimos evolucionando. De 15 días hemos pasado a 5, ¿de acuerdo? Tenemos nuevos esquemas de tratamiento como los que tenemos aquí en el servicio. ¿Vale? Aquí tenemos la radioterapia parcial, que es otro tipo de radioterapia en el que en este caso la radiación no se administra desde la máquina, sino que la administramos desde una fuente, donde localizamos perfectamente el lecho de la cirugía y administramos el tratamiento de manera muy localizada. En casos
personalizados. No en todos los pacientes son candidatos a este tipo de tratamiento y no en todos los servicios se encuentra tampoco este tipo de tratamientos. Como os he comentado, es un tratamiento muy corto y muy sencillo que se administra en 5 días, aunque bueno, en un principio la colocación del dispositivo, aunque parece bastante cruenta, es muy sencilla y se realiza de manera ambulatoria. Y fijaros, esto es lo que comentó Pepe. Yo vengo de un centro pionero en España que fue el principal reclutor de pacientes con este tipo de técnica y es la radioterapia intraoperatoria. Es decir, el cirujano opera a la mujer, opera el tumor, quita el tumor y nosotros en el momento del quirófano, en el mismo acto quirúrgico, colocamos el dispositivo dentro de la cavidad de tumorectomía. Por lo tanto, ahí no hay duda de dónde estaba el tumor, que es la zona que tenemos que irradiar con mayor precisión. Y en caso de tumores de bajo riesgo, donde no hace falta hacer nada más, fijaros qué cómodo es que la mujer sale del quirófano sin el tumor y con la radioterapia administrada. Por lo tanto, sale totalmente curada. Y ya continuamos avanzando. Y ya seguimos hablando también de técnicas mucho más especializadas, más individualizadas, como es la radioterapia estereotáxica o la radiocirugía, que consiste en un acto único generalmente de manera ambulatoria. Es una técnica de alta precisión que consiste en administrar al tumor una dosis muy potente, una dosis ablativa, que prácticamente pues, va a controlar la enfermedad, incluso va a llegar en algunos casos donde hay una respuesta completa. Es una técnica donde se administra, como hemos comentado, una dosis ablativa al tumor, dosis muy potente, muy alta, con una alta eficacia terapéutica, con una máxima precisión, es decir, la radiación solamente le va a llegar al tumor, protegiendo a todos los tejidos sanos que tenemos alrededor. Por lo tanto, la aparición de efectos secundarios prácticamente pues, va a ser bajísima, van a tener los pacientes muy buena tolerancia y es un tratamiento que se lleva a cabo, como os he comentado antes, importantísimo, de manera ambulatoria, con una duración comprendida entre 15 o 20 minutos y donde el Virgen del Rocío también tiene actualmente un ensayo clínico abierto donde se pueden reclutar a pacientes con estas características. Así que nada, todo ello se hace dentro de una guía de práctica clínica, como os hemos comentado, en un equipo multidisciplinar. Esta decisión se lleva a cabo por varios expertos. Los pacientes oncológicos no son de un único especialista, sino que forman parte de un equipo responsables de ese tipo de decisiones. Porque lo importante es lo que os he comentado, no hay enfermedades, sino enfermos. Cada paciente es diferente, cada paciente le tenemos que realizar un tratamiento a su medida para que la tolerancia sea lo mejor posible, garanticemos el control local y, por lo tanto, la supervivencia. Y nada más, comentaros eso, haciendo referencia a que todos los pacientes se presentan en el comité, que esto es algo, un hecho muy importante. Hoy en día no se debe someter a un paciente con cáncer de mama a ningún tipo de tratamiento sin que haya sido previamente por un comité multidisciplinar. Y nada más, deciros una vez más que nosotros aquí estamos para ayudaros en este tipo de charlas, en nuestro centro, en diferentes consultas y que juntos vamos a luchar por un cáncer, por un futuro sin cáncer de mama.